Les habla Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba y líder de su ala juvenil. En la mañana de hoy, 8 de mayo, me llegó un correo electrónico de parte de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que preside Lizardo Sánchez, una comisión respetadísima, con el informe de violación a los derechos humanos en el mes de abril que llevó a cabo el Estado cubano, la dictadura de Raúl Castro. En el mismo sobresale que hubo 475 detenciones en el mes de abril, unas 43 más que en el mes anterior, en marzo. También que hubo 9 casos de hostigamiento, 11 agresiones físicas, 2 actos de repudio. Por nuestra parte, la Unión Patriótica de Cuba también recientemente publicó en su página web un informe sobre las detenciones del mes de abril de nuestra organización propiamente, y nosotros contabilizamos 42 detenciones. Algunas fueron bastante violentas, se dieron brutales golpizas, y pues también en este mes de abril hubo detenciones a un niño de 10 años que pasó más de 30 horas detenido en un calabozo primero, y luego en un centro de atención de menores, que es la institución esta del Estado cubano, que responde al Estado cubano, que atiende a los niños con tendencia criminal. Este niño solamente había ido a acompañar a su hermana hacia a una prisión a visitar a su cuñado, que es un preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Verdesia. Por otro lado, también tuvimos el caso de unas detenciones que se realizaron en medio de niños, es decir, detuvieron a los padres, activistas y personas de la comunidad que habían planificado en la semana de receso escolar un viaje hacia la playa, un viaje recreativo, y la policía política y las fuerzas especiales, acá llamados boininegros, se los impidió. Los padres fueron detenidos violentamente delante de los hijos, y fue una situación bastante traumática la que vivieron estos niños. Las personas que tal vez no sigan mucho el tema cubano, que no estén muy al tanto de las noticias que la Unión Patriótica de Cuba, sobre la Unión Patriótica de Cuba, sobre las Damas de Blanco, que publican medios como 14 y medio, como Los Martí, como Cubanet, como Diario de Cuba y otros más, incluidos canales de televisión, pues al observar este informe que publica la Comisión de Derechos Humanos, pues cuando observan la parte de la tabla donde vienen desglosados las detenciones por años y por mes desde el 2010, si la memoria no me falla, hasta el actual año, pues pueden ver que hay cierta diferencia entre los primeros 4 meses de este año y los 4 meses primeros del año anterior, del 2016. Pues en el 2016 hubo mucho más detenciones de la que hay ahora, y las personas pueden pues confundirse al creer de que la situación de los derechos humanos ha mejorado, que no hay tantas detenciones como el año pasado, pero para nada. Y aquí les quiero hacer un análisis. En este informe también muestra la cifra de presos políticos que en igual fecha del 2016 existía. Era 70 la cantidad de presos políticos que existían en 2016 para el mes de abril. Sin embargo, en este mes la cifra se ha duplicado. En este año tenemos 140 presos políticos en la actualidad, al menos 140. Y es aquí donde radica el kit de la cosa, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estos presos que han sido muy bien seleccionados por parte de los órganos represivos, eran mayormente líderes de comunidades, personas que movían
a los activistas a nivel de base hacia todas nuestras actividades y que no tenían una proyección mediática tan grande. Entonces el régimen los eligió bien y ha tratado de descabezar el movimiento opositor, no solo la Unión Patriótica de Cuba, sino otros también, en distintas regiones del país. En el caso de la UNPACU se han dado en ocasiones los casos de que han llevado a prisión al jefe de una célula, al secretario, al coordinador de una célula o de una provincia, y luego que otro lo sustituye, pues también han encarcelado a eso, y luego también han encarcelado hasta 3 líderes de células, coordinadores de provincia, hemos tenido encarcelados. Y en ese sentido es aquí donde radica la cuestión, en que ellos movieron ese personal clave para el funcionamiento de nuestras organizaciones hacia las prisiones. Y es por eso de que en la actualidad hay mucho menos detenciones arbitrarias que en igual fecha del año pasado. Pero que lo que sí hemos notado, que en esta fecha han habido mucho más violaciones a los derechos humanos, mucho más represión, mucho más golpizas a los presos, a nuestros presos, que en años anteriores. Y es que estos presos se han mantenido firmes en su mayoría, se han mantenido con el activismo dentro de la prisión a favor de los derechos humanos, denunciando todas las violaciones, todas las condiciones infrahumanas en que se viven las prisiones, y esto ha generado que los órganos represivos pues arrecien la represión adentro de las prisiones con nuestros presos. Tenemos varios casos. Tenemos el caso el más notorio fue el de Yasmani Magaña Díaz, un activista, un coordinador de células que durante varios años pues mantuvo un activismo muy destacado, muy firme, a prueba de todo tipo de represión en el poblado Palmarito de Cauto, municipio Mella de la ciudad de Santiago de Cuba, y luego lo llevaron a prisión, pasó por varias prisiones y finalmente al no poder doblegarlo, lo llevaron a la prisión de máxima severidad de Boniato, y allí en un destacamento donde todos los presos tenían penas altísimas. Habían presos allí condenados por violación, por asesinato y otros crímenes muy graves. Entonces luego allí la policía política comenzó a regar, a correr un comentario de que Yasmani era homosexual. Usaron una foto de él que tiene dándose un abrazo con un familiar y pues dijeron que esa era su pareja, y pues esto generó que todos esos psicópatas maniáticos sexuales que están condenados a 40, a 30 años, que han violado, que han asesinado, pues comenzaron a perseguir a Yasmani por toda la prisión. Él se defendió y le propinaron 3 golpizas brutales en un periodo bastante corto de tiempo. Yasmani, pues ante tan difícil situación, tan cruda realidad, terminó cediendo, y nosotros pues lo comprendemos, nadie lo podría criticar, y decidió apartarse de la Unión Patriótica de Cuba a cambio de que le sacaran de aquel infierno en que la policía política lo sumió, de aquella tortura en que la policía política lo sumió. Lo mismo le han querido hacer a otros presos. Tenemos el caso de Reinier Rodríguez Mendoza, que es paciente de VIH en la prisión de San José en Mayabeque, y también lo subieron hacia un destacamento donde existen presos con altas sanciones. También así hicieron con Giordani Muñoz, también con Rulizán, con otros presos que tenemos en otras prisiones como el Combinado del Este, una prisión de máxima severidad. Quiero decir que hoy pues me hicieron llegar un audio donde finalmente se ve o se dio una fe de vida del activista Alberto Valle Pérez, que temíamos que hubiese perdido la vida en una golpiza brutal que le dieron recientemente, y gracias a Dios está con vida Alberto Valle Pérez. Y por otro lado también decir que nuestro temor era más grande aún porque en esa misma prisión
falleció el activista Amel Santiago Más Hernández en extrañas circunstancias que todavía no han sido aclaradas. Y bueno, esto era lo que quería analizar con ustedes. Que nadie piense de que la represión ha disminuido, todo lo contrario, la represión continúa, la represión ha aumentado y también hay que mencionar el impacto psicológico que genera esta ola represiva, esta cantidad de opositores encarcelados, el impacto que genera en la población, que genera inclusive en las mismas filas de la oposición, cuando ves que un compañero que estaba a tu lado, que estaba en la lucha, que al igual que tú no estaba cometiendo ningún delito, solamente estaba defendiendo pacíficamente, como hace cualquier ciudadano del mundo, ejerciendo sus derechos civiles y políticos, defendiendo su integridad, pues reclamando cambios, pues resulta que lo llevan a prisión. Esto genera un impacto bastante desfavorable en el pueblo de Cuba y en las filas de la oposición. Hoy en día la represión está más cruda que nunca. Hoy en día se tolera cada vez menos las actividades pacíficas de la oposición y no nos hemos cansado de denunciarlo en la Unión Patriótica de Cuba, también otros opositores lo han hecho. Nos encontramos en medio de una ola represiva, solo que esta vez es una ola represiva mejor pensada que la del año 2003, la Primavera Negra, donde encarcelaron a los 75. Es una ola represiva mejor pensada, que genere menos impacto mediático, pero que a su vez está provocando mayores daños a la sociedad civil cubana que la que provocó la ola represiva del año 2003. La Unión Patriótica de Cuba continuará denunciando todos estos casos y aclarándole a la opinión pública nacional e internacional de que la represión no ha disminuido, todo lo contrario, la represión ha aumentado y la tendencia es a seguir aumentando.